Una llanura desierta, una fila interminable de cuerpos romanos tendidos al sol, y entre ellos, en mitad de un círculo de jinetes enemigos, yace el general más rico de Roma, Marco Licinio Craso, el hombre que pensó que el dinero podía comprarlo todo, incluso la gloria militar. Cuentan que los partos, para burlarse de su codicia, le vertieron oro fundido por la boca tras su muerte, una escena simbólica, excesiva, quizás apócrifa, pero certera en su mensaje, porque Craso no murió por falta de poder, murió por exceso de ambición. En el año 53 a.C., Roma no necesitaba otra guerra, no había amenaza inmediata en Oriente, no había provocación parta, pero Craso la inventó. Fue una campaña innecesaria, improvisada, iniciada sin justificación legal y en contra de la opinión del Senado. Una guerra por prestigio personal, por equilibrio político y por una obsesión, alcanzar la gloria militar que ya tenían César en la Galia y Pompeyo en el Mediterráneo. Pero esta no es solo la historia de un error, es la historia de una humillación histórica, una masacre en terreno hostil y una derrota que Roma no pudo disimular. Una lección que costó decenas de miles de vidas y cambió el rumbo de la política republicana. Y al centro de todo, un hombre que lo tenía todo, pero no sabía parar. Craso, veterano de la guerra civil contra los esclavos de Espartaco, banquero de medio senado, amo de vastas propiedades en Siria y Egipto, protector de redes clientelares y traficante de influencias, un constructor de fortuna que había convertido el fuego de Roma en un negocio. Pero ni las riquezas ni las intrigas bastaban. Craso quería un triunfo militar, un desfile, una ovación popular, una corona de laurel, y eligió como escenario el peor lugar posible: Partia, un imperio lejano, desconocido pero con algo que lo hacía irresistible a ojos romanos: oro y prestigio oriental. La campaña comenzó con discursos arrogantes, promesas de victoria rápida, mapas dibujados desde los patios del foro, y terminó en las arenas de Carras, con miles de romanos rodeados, deshidratados, acribillados por arqueros montados que desmontaron en 3 días todo el mito de la invencibilidad legionaria. Pero antes de la masacre hubo advertencias, hubo señales, y hubo sobre todo una traición interna que resultó decisiva, porque Craso no cayó solo ante los arcos partos, cayó por confiar en quien no debía. Y tú, no seas como Craso, no te guardes el oro. Deja tu like, comparte el video y comenta, que no se pierda como una legión en Partia. Marco Licinio Craso era muchas cosas, pero ante todo era un calculador. En una república donde la ambición era moneda corriente, él convirtió esa moneda en un imperio propio, literalmente. Nacido en una familia noble, pero venida a menos, Craso aprendió pronto que el poder en Roma no solo se conquistaba con espadas, sino con deudas bien colocadas. Mientras otros se mataban en guerras civiles, él compraba propiedades embargadas a precio de saldo. Cuando Roma ardía, Craso enviaba sus esclavos para apagar incendios, siempre que los propietarios accedieran primero a venderle sus casas. No era un general, no era un gran orador, pero era el hombre más rico de su tiempo, y con eso construyó influencia. Financiaba campañas electorales, compraba alianzas y colocaba peones en cargos estratégicos. Sabía que Roma se movía por favores, y él tenía muchos que cobrar. Su momento de gloria militar había llegado años antes, cuando aplastó la rebelión de Espartaco, una guerra sucia, incómoda, que nadie quería liderar. Craso la aceptó, la resolvió con dureza, y llenó la Vía Apia de cruces, 6.000 esclavos crucificados, como mensaje de orden y autoridad. Pero esa victoria, aunque efectiva, no se convirtió en gloria, no hubo desfile, no hubo laureles. El mérito fue eclipsado por la llegada oportuna de Pompeyo, que volvió de Hispania y se llevó parte del crédito. La herida quedó abierta, cuando años más tarde se formó el primer triunvirato, una alianza informal entre César, Pompeyo y Craso. Quedó claro que había un desequilibrio. César tenía el carisma y las conquistas, Pompeyo tenía el ejército y el prestigio, Craso tenía dinero, mucho, pero no historia, y en Roma la historia personal se escribía en sangre y victorias. No bastaba con riqueza, hacía falta una campaña memorable,
una hazaña militar que lo hiciera comparable a sus socios. Y así, con más oro que estrategia, Craso puso la mira en Partia. El este siempre había sido territorio simbólico, tierra de reyes, de lujo, de imperios milenarios. Alejandro Magno había llegado hasta la India. ¿Por qué no él? El Senado se opuso, algunos augures advirtieron malos presagios. Incluso Pompeyo y César, discretamente, se distanciaron. Pero Craso ya no escuchaba. Tenía el dinero, tenía el mando y se sentía invulnerable. Reunió legiones, cruzó el Éufrates y se adentró en un territorio que no comprendía, buscando la victoria rápida que nunca llegaría. En la primavera del año 53 a.C., Marco Licinio Craso cruzó el Éufrates con 7 legiones y una convicción que la campaña sería rápida, rentable y gloriosa. Tenía más de 40.000 hombres, infantería veterana, caballería auxiliar, ingenieros y una retaguardia bien equipada. A sus ojos, aquello no era una guerra, sino un desfile hacia la historia. Pero no sabía dónde estaba entrando. Partia no era un reino improvisado, era un imperio consolidado, heredero del mundo persa, con una aristocracia guerrera, una economía fuerte y una geografía traicionera. Sus ejércitos no imitaban a los romanos, no necesitaban legiones ni formaciones cerradas. Tenían algo mucho más eficaz en ese terreno: jinetes arqueros, móviles, resistentes y entrenados para hostigar sin cesar. Nada de eso preocupaba a Craso. Apenas cruzó el río, rechazó una propuesta diplomática del embajador parto. No había venido a negociar, quería oro, gloria y una victoria clara para eclipsar a Pompeyo y César. Incluso desoyó a Artabasdes, rey de Armenia y aliado potencial, que le ofrecía refuerzos y le sugería invadir Partia por el norte, a través de terreno montañoso, donde los arqueros a caballo perderían su ventaja. Craso, desde su tienda en el desierto, lo rechazó con cortesía imperial. Prefería la ruta directa, rápida, llana, abierta, justo el tipo de terreno donde los partos eran invencibles. Y entonces cometió su segundo gran error: confiar en quien no debía. Apareció un noble local, un árabe llamado Ariamnes, o según otras fuentes, Abgar, rey de Osroena, que se ofreció como guía. Prometió llevar a las tropas romanas hacia los centros principales del imperio parto por un atajo seguro. Era, en realidad, un agente doble al servicio de los partos. Guió a Craso por el interior del desierto sirio, lejos de rutas seguras, sin acceso constante al agua, sin posibilidad de recibir refuerzos y sin cobertura estratégica. Las legiones, acostumbradas a moverse por campamentos bien planificados, marchaban ahora bajo un sol abrasador, en terreno seco y sin información fiable. Los exploradores romanos, desconcertados, no encontraban al enemigo, solo viento, arena y una sensación creciente de estar caminando hacia algo que no podían ver. Mientras tanto, los partos se preparaban. Su líder militar, Surena, joven noble con más inteligencia táctica que vanidad, organizaba el terreno, ocultaba sus tropas y tejía la emboscada con una calma fría. Craso, sin saberlo, no estaba avanzando hacia la victoria. Estaba entrando en el escenario que su enemigo había elegido con precisión quirúrgica. El amanecer fue gris, el calor sofocante. Los romanos llevaban días marchando bajo el sol, desconcertados por la ausencia del enemigo. Y entonces por fin los vieron. Una línea de jinetes en la distancia, inmóviles, siluetas negras sobre el horizonte del desierto. No había estandartes romanos entre ellos, no había tambores ni avisos, solo un silencio extraño y una espera calculada. El general Parto Surena sabía lo que hacía. Al mando de unos 10.000 hombres, la mayoría arqueros a caballo y catafractos, no se enfrentó a Craso en una batalla directa. No necesitaba vencerlo en fuerza bruta, solo tenía que ahogarlo en vacío. Craso, confiado aún, desplegó sus legiones en formación clásica: infantería al centro, caballería a los flancos. Esperaba que los partos se acercaran, que lucharan cuerpo a cuerpo, pero en lugar de eso comenzó el sonido, un zumbido seco, agudo, continuo, flechas. Los jinetes partos, en constante movimiento, comenzaron a disparar sin descanso.
Usaban arcos compuestos, más potentes y precisos que los romanos habían visto jamás. Podían disparar hacia atrás mientras cabalgaban, girando el torso con una elasticidad entrenada desde la infancia. Y lo hacían con una cadencia que parecía inagotable. Los romanos, formados en tortuga, se protegían con escudos, pero no podían avanzar, ni perseguir, ni resistir indefinidamente. Cada intento de ruptura era castigado con cargas rápidas de la caballería pesada. Los catafractos, protegidos con placas de hierro, golpeaban como una muralla móvil, arrasando con las alas romanas antes de retirarse. Los romanos intentaban resistir, pero luchaban contra un enemigo que no estaba allí. No podían alcanzarlo, no podían agotarlo. Los partos desaparecían tras una nube de polvo y volvían minutos después por otro flanco. Uno de los oficiales más prometedores, Publio Craso, hijo del general, pidió permiso para cargar con la caballería auxiliar gala. Quería romper el cerco, encontrar el cuerpo principal enemigo. Craso accedió. Fue un error fatal. Publio avanzó con valentía, pero los partos lo dejaron internarse, y allí, aislado y rodeado, fue destrozado. Cuando comprendió que no había escapatoria, se suicidó con la ayuda de un compañero. Su cabeza fue clavada en una lanza y mostrada a las legiones como mensaje y sentencia. Craso, al ver la cabeza de su hijo, quedó paralizado. La moral se desmoronó. El enemigo, hasta entonces sin rostro, se volvía ahora una sombra indestructible, invisible, omnipresente. No era una batalla, era un método. La tarde cayó sobre el desierto, pero el infierno no terminó. Los romanos, desorganizados, sedientos y exhaustos, no encontraron alivio en la oscuridad. No había campamento fortificado, no había acceso a agua, ni rutas de retirada seguras. Solo el eco de los cascos enemigos en la distancia, los alaridos de los moribundos y la certeza de estar atrapados. Los partos no atacaban de noche, no lo necesitaban. Preferían dejar que el miedo hiciera su trabajo. Durante la madrugada, los legionarios escuchaban los lamentos de los heridos, el crujir de armaduras entre la arena y a lo lejos el relinchar de caballos invisibles. El desierto por primera vez parecía tener voz y no era humana. Al amanecer, la segunda jornada comenzó sin descanso. Surena renovó el acoso. Las flechas no cesaban. Las legiones, ya reducidas, intentaban formar encuadros cerrados, pero la movilidad del enemigo los rompía una y otra vez. Los romanos estaban diseñados para resistir asedios, para sostener líneas, pero no para perseguir sombras. Algunos oficiales comenzaron a sugerir la retirada. Otros proponían atrincherarse, pero Craso, inmóvil, abatido por la muerte de su hijo y por la magnitud del desastre, no daba órdenes claras. Y entonces la situación cambió. Suena ofreció negociar. Enviaron emisarios, hablaron de paz, de retirada honorable, de salvar lo que quedaba. Era un gesto insólito, pero efectivo. Craso, debilitado moral y políticamente, aceptó reunirse personalmente con el general Parto. Sus oficiales lo acompañaron, aunque varios lo advirtieron. Los partos no ofrecen lo que no controlan, y no controlan la victoria, porque ya la tienen. La reunión fue breve, tensa, ambigua. Las versiones varían. Algunos dicen que discutieron sobre condiciones de retirada, otros que Craso intentó salvar a sus hombres con una rendición pactada, pero lo único cierto es que no volvió. En medio de la tensión, estalló un enfrentamiento entre los escoltas. Craso fue asesinado. Su cuerpo, según algunas fuentes, fue decapitado y su cabeza enviada a la corte parta. Allí, durante una representación teatral de las bacantes de Eurípides, su cráneo fue usado como utilería escénica para el personaje de Penteo, rey castigado por su arrogancia, un símbolo grotesco y eficaz. Craso, el banquero que quiso ser Alejandro, terminó no con una ovación, sino como objeto de burla, una lección para Roma, una burla para el mundo. Lo que quedó de su ejército fue aniquilado o hecho prisionero. Pocos regresaron. Los partos no solo destruyeron una fuerza militar, destruyeron la reputación de invencibilidad romana en Oriente. La muerte de Craso en Carras fue brutal, pero aún más inquietante fue lo que ocurrió después.
porque en aquella campaña no todos los romanos murieron. Según las fuentes antiguas, al menos 10.000 legionarios fueron capturados por los partos tras la batalla. Y ahí comienza otro misterio, uno más silencioso y quizá más inquietante que la propia masacre. Roma no recuperó a sus hombres, no hubo acuerdos, rescates ni negociaciones posteriores, simplemente desaparecieron. Los partos, a diferencia de los pueblos occidentales, no solían esclavizar prisioneros de guerra en masa. Tampoco tenían un sistema de integración forzosa como el romano. Lo que sí hacían era reubicar soldados enemigos como colonos o guarniciones auxiliares en los extremos más remotos del imperio. Según una teoría bien fundamentada, los supervivientes romanos fueron trasladados al este, a las fronteras partas con los pueblos nómadas del Asia Central, para servir como barrera humana contra nuevas invasiones. Una especie de exilio forzoso, mezclado con castigo y utilidad estratégica. Otra versión propuesta por algunos historiadores modernos sugiere que parte de estos hombres podría haber llegado hasta la región de la actual China, concretamente a la zona fronteriza de la provincia de Gansu. Allí, siglos más tarde, los cronistas chinos registraron la existencia de una misteriosa unidad de soldados extranjeros, expertos en la formación en testudo y con técnicas de combate que no coincidían con ningún otro ejército oriental. Los llamaban Lijian, término que algunos interpretan como derivado de legión. Es posible que veteranos de Carras terminaran sirviendo en el otro extremo del mundo como mercenarios en la frontera china. La evidencia es fragmentaria, ambigua, pero fascinante. Coincide en parte con las rutas de migración y desplazamiento que usaban los partos para deshacerse de elementos potencialmente peligrosos sin convertirlos en mártires. Una muerte pública podía levantar protestas, un traslado lejano, en cambio, garantizaba el olvido. Para Roma, estos hombres fueron dados por muertos. Ninguna delegación fue enviada a buscarlos, ningún monumento los recordó, y como tantos elementos incómodos de aquella campaña, su destino quedó fuera de la historia oficial. El fracaso de Carras no solo se cobró vidas, se cobró memoria, y esos hombres, condenados a sobrevivir lejos, sin patria, sin mando y sin regreso, representan una de las sombras más largas de la ambición de Craso. La batalla de Carras fue una catástrofe militar, pero lo más revelador no fue lo que se dijo, sino lo que no se dijo. Roma, tan hábil en magnificar sus victorias, supo también cómo enterrar sus fracasos, y el desastre de Craso era un fracaso de los que no se podían maquillar. 3 legiones perdidas, un general muerto en condiciones humillantes y miles de soldados desaparecidos, pero en los registros oficiales apenas hay escándalo, no hubo juicio póstumo ni informes al Senado, no hubo monumento funerario ni decreto de duelo. ¿Por qué? Porque Craso no solo había sido un general derrotado, había sido un miembro del triunvirato, un actor central en el delicado equilibrio político de la República. Criticar abiertamente a Craso era criticar indirectamente a César y a Pompeyo. Y Roma, que ya estaba entrando en un ciclo de tensiones internas, no podía permitirse añadir inestabilidad a un sistema que ya estaba crujiente. La solución fue simple: silencio oficial. Los relatos que sobrevivieron, como los de Plutarco, Dion Casio o Floro, llegaron décadas más tarde, cuando las heridas ya no ardían y el imperio necesitaba recordar las lecciones de la República con una mezcla de morbo y superioridad. Mientras tanto, la propaganda encontró otros caminos. Pompeyo, que no había participado en la campaña, aprovechó el vacío dejado por Craso para reafirmar su influencia, posicionándose como el salvador natural de Roma frente a las amenazas exteriores. César, por su parte, se mantuvo prudente, pero observaba. Con Craso fuera del tablero, el equilibrio se había roto y ya no habría un tercer jugador que mediara entre dos ambiciones descomunales. Además, la derrota de Craso sirvió como excusa perfecta para justificar una política más agresiva en Oriente en los años posteriores. Se incrementó la presencia militar en Siria, se reforzaron guarniciones y se empezó a mirar con más cautela a los partos como enemigo estratégico a largo plazo.
Pero más allá de las consecuencias militares o diplomáticas, lo que la derrota de Carras dejó fue una herida simbólica. La imagen de Roma como fuerza imparable había sido golpeada, no por una superpotencia, sino por jinetes móviles en el desierto, por un general astuto y por la arrogancia propia. Y esa grieta, aunque disimulada, dejó marca, porque lo que se esconde no desaparece, solo fermenta. En política romana, el equilibrio era frágil, y el primer triunvirato funcionaba no por afinidad, sino por necesidad mutua. 3 hombres poderosos, cada uno con algo que los otros necesitaban. Mientras los 3 vivieron, Roma se sostuvo. Pero cuando Craso murió, el triángulo se rompió. Con su desaparición en Carras, ya no había árbitro. César y Pompeyo quedaron enfrentados, sin una figura que contuviera la rivalidad. Craso, con todo su oro y su cinismo, había sido la pieza que mantenía la tensión estable. Sin él, la República empezó a resquebrajarse. El Senado, dominado por los optimates, la facción aristocrática conservadora, comenzó a inclinarse abiertamente hacia Pompeyo, no por admiración, sino por miedo a César. César en ese momento seguía en la Galia, consolidando su poder, acumulando victorias, lealtades militares y prestigio. Pompeyo, en Roma, observaba el crecimiento de su antiguo aliado con creciente desconfianza. Y Craso, muerto en el desierto, ya no podía contener la tempestad. La ironía es brutal. La campaña de Partia, iniciada por ambición personal, terminó desestabilizando toda la República. Craso había buscado gloria para elevar su nombre al nivel de César y Pompeyo, y sin quererlo, elevó el conflicto entre ambos al nivel de guerra civil. En los años posteriores a Carras, la tensión se hizo insostenible. Los aliados de César fueron atacados en el Senado. Se le exigió disolver su ejército antes de regresar a Roma. Pompeyo, por presión o conveniencia, se alineó con los enemigos de su antiguo amigo. El resultado fue inevitable. César cruzó el Rubicón en el año 49 a.C., desafiando la ley y dando inicio a la guerra civil. ¿Habría ocurrido esto con Craso vivo? Es imposible saberlo, pero su presencia servía como contrapeso. Craso tenía intereses en ambas facciones. Era capaz de financiar campañas, mediar acuerdos, manipular alianzas y, sobre todo, tenía una posición de poder que equilibraba la balanza. Sin él, Roma perdió esa válvula de escape. Y lo que vino después fue un incendio. César vencería. Pompeyo moriría en Egipto. La República como tal no se recuperaría. Y todo había comenzado en el desierto de Partia, con un general demasiado rico para escuchar consejos, y con una legión caminando hacia una trampa que cambió la historia. Si hay algo más duradero que una victoria romana, es una derrota bien contada. Y la de Craso, con su oro fundido, su muerte absurda y su ambición desmedida, se convirtió en uno de los relatos más recordados y deformados de la historia antigua, porque Marco Licinio Craso, en la posteridad, no fue recordado como general ni como político, sino como símbolo, el símbolo del hombre que lo tenía todo, pero quería más, y al quererlo todo, lo perdió todo. En las crónicas de Plutarco, Craso aparece como un personaje casi trágico, dominado por la codicia, un banquero que convertía incendios en negocios, que prestaba dinero al Senado y compraba jueces como quien compra vino. Y sin embargo, también aparece como un hombre disciplinado, decidido, con una ética fría pero eficaz, un personaje complejo que fue reducido por la historia a una caricatura de sí mismo. El relato de su muerte, el oro fundido por la boca, no es seguro. Puede que sea una invención posterior, un añadido literario, pero funciona, porque dice más que 1000 crónicas militares. En una cultura como la romana, obsesionada con el honor, la dignitas y la victoria, la figura de Craso se convirtió en el reverso del ideal. Un hombre sin gloria, sin arte militar, que confundió el éxito económico con la virtud pública. Y lo que es peor, despreció al enemigo, subestimó a los partos, a su cultura, a su estrategia, marchó al este como si fuera a cobrar una deuda, no a enfrentar un imperio. Esa arrogancia no fue solo suya, fue la de una Roma
que empezaba a creerse invulnerable, que pensaba que todo podía resolverse con legiones, y si no, con oro. Por eso Craso incomoda, porque no representa solo un fracaso individual, sino un reflejo de las propias grietas del sistema romano. Craso no cayó por una traición, ni por un error táctico aislado, cayó porque no supo reconocer el límite, y Roma, que tampoco supo ver ese límite, pagó las consecuencias durante generaciones, y sin embargo, es precisamente esa caída la que lo inmortalizó. Craso no tuvo su triunfo, pero tuvo su leyenda, y su nombre, asociado a la avaricia y al exceso, sobrevivió a casi todos sus contemporáneos. Su derrota dejó una marca más profunda que muchas victorias, porque enseñó, aunque nadie la escuchó a tiempo, una lección incómoda sobre la ambición sin juicio. El campo de Carras sigue allí, callado, seco, implacable. Ningún monumento romano lo conmemora. No hay columna triunfal, ni inscripción dedicada a los caídos. Solo la arena, el polvo y la memoria de un desastre que Roma nunca quiso contar en voz alta. La derrota de Marco Licinio Craso fue más que una emboscada militar. Fue una advertencia ignorada, una señal de que el poder sin juicio no conquista, solo arrastra, y de que incluso un imperio como Roma podía caer víctima no de ejércitos bárbaros, sino de su propia soberbia. Porque Craso no era un loco ni un incapaz. Era inteligente, metódico, astuto en los negocios y hábil en la política. Pero cometió un error fatal. Pensó que el oro bastaba para comprar la historia, que la gloria era una mercancía más, y que los partos serían una nota al pie, no protagonistas. Murió en el lugar equivocado, en el momento menos oportuno, y su muerte cambió la República para siempre. Sin Craso, el delicado equilibrio del poder colapsó. César y Pompeyo se enfrentaron. Estalló la guerra civil. El Senado perdió su autoridad. Y de esa cadena de conflictos surgió algo nuevo, el imperio. Carras fue una grieta. Una de esas fracturas que no se ven desde dentro, pero que abren paso al derrumbe. Y mientras tanto, el enemigo que Craso despreciaba, los partos, demostraron ser una fuerza seria, táctica y eficaz. Roma no volvió a subestimar el este con tanta ligereza. Durante siglos, Partia y más tarde Persia se mantuvieron como rivales permanentes, el otro imperio que los romanos no pudieron doblegar por completo. De los prisioneros romanos poco se supo, de los errores aún menos se reconoció. Y de Craso quedó una historia convertida en advertencia. Hoy, más de 2000 años después, su nombre sobrevive más por su caída que por su riqueza. Una ironía que él probablemente no habría soportado. Pero eso es lo que deja Carras, el eco de un fracaso que ni las legiones pudieron borrar, la sombra de un general que confundió poder con invulnerabilidad, y la huella de una derrota que enseñó a quien quiso aprender que la historia no siempre obedece al más fuerte, sino al más consciente. No fue el oro, no fueron las legiones, fue la falta de límites, y por eso Carras, más que una derrota, es un espejo, uno donde Roma, por un instante tuvo que mirarse de frente, y no le gustó lo que vio.